Buenas tardes a todos. Iniciamos este segundo encuentro en el ciclo de homenaje a Joaquín González Echegaray, que fuera tantos años presidente del Centro de Estudios Montañeses, tantos años y tan brillantemente desempeñados, por cierto, y que es una figura decisiva dentro de muchos campos del saber regional. El otro día pudimos, en la conferencia del martes pasado, pudimos acercarnos a su faceta como arqueólogo, sobre todo como arqueólogo en Tierra Santa, en ese escenario en estos días tan sumamente maltratado y martirizado. Poco pensábamos el otro día cuando íbamos a hablar del asunto que iba a ocurrir en tan poco tiempo todo esto, pero en fin. Y hoy, sin embargo, vamos a acercarnos a su faceta de antropólogo a través de la autorizada palabra de Eloy Gómez Pellón, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de responder a nuestro llamado. Él también es compañero nuestro en el Centro de Estudios Montañeses y la verdad sea dicha es que iba a presentarle alguien tan vinculado a él y a la universidad como es Miguel Ángel Sánchez Gómez, pero al final compromisos de última hora, pero de ultimísima hora además, le han impedido estar aquí. De modo que, pues diré yo dos palabras sobre nuestro conferenciante de hoy. Eloy Gómez Pellón es licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, doctor en Filosofía y Letras, fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y desde el año 1990, son unos cuantos años ya, es profesor de la Universidad de Cantabria. Primero en ella fue titular y después catedrático, actualmente catedrático de Antropología Social. Actualmente es director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria y también responsable del programa de doctorado en Geografía e Historia. Tiene además de esto pues una excelente trayectoria como conferenciante, como autor, en fin, plasmado sus conocimientos, sus abundantísimos conocimientos plasmados en diferentes trabajos y libros publicados en revistas especializadas pues de muchísimos sitios y realmente pues es una satisfacción, es un orgullo para nosotros tenerle en el Centro de Estudios Montañeses y le agradecemos mucho que se haya brindado a ofrecernos esta conferencia para alguien tan cercano y tan entrañable para el Centro de Estudios Montañeses como fue Joaquín González de Echegaray, como fue y como es, que no es razón el que la gente se vaya de este mundo para que deje de tener la importancia que tenía previamente para aquellos que les hemos tratado y les hemos apreciado y les hemos querido. Por supuesto, como siempre, agradecer al Ateneo la deferencia que tiene con nosotros, somos buenos vecinos y nos presta este salón donde tantos ciclos de conferencias llevamos ya organizados. De modo que pues les dejo con la intervención del profesor Eloy Gómez Pellón. Buenas tardes a todos los presentes. Comenzaré diciendo que es un placer compartir este tiempo con ustedes, pero quiero agradecer muy expresamente al Centro de Estudios Montañeses, encarnado en Francisco Gutiérrez, la oportunidad que me presta para hablar de una figura preclara de la cultura de Cantabria. Como miembro del Centro de Estudios Montañeses es también para mí timbre de honor participar en este ciclo. Y agradezco muy expresamente a esta institución añosa que es el Ateneo, también la posibilidad de hablar una vez más, con mucho gusto para mí, en este caso de una persona tan singular, tan extraordinaria, tan relevante en Cantabria, pero que desborda los límites regionales para alcanzar con su influencia no solo el ámbito nacional, sino también el internacional muy sobradamente. Tuve la oportunidad en su día de participar en el ciclo homenaje que se rindió a Carmen González Echegaray, hermana muy querida, por cierto, de Joaquín,
y por lo tanto pues me siento más complacido todavía estando presente en esta ocasión. Yo conocí a Joaquín González Echegaray en los años 80, por lo tanto no lo he conocido a lo largo de toda la vida. Lo que sucede es que para una persona joven pues se representa ya un tiempo apreciable. Digamos que lo conocí hace 40 años aproximadamente, y hasta el año 2013, cuando se produjo su fallecimiento, tuve una relación intensa y muy profunda. De hecho, me siento muy agradecido de todo lo que me ayudó, de lo que estimuló mi actividad, de las sugerencias que me hizo y de lo que aprendí con él. Esta conferencia, digamos que tal como reza su título, se hace en perspectiva antropológica. Es decir, que yo quiero pensar en el personaje, en el ilustre personaje que fue, y también quiero pensar en la parte antropológica de su obra. Ambos aspectos son muy destacados en Joaquín González Echegaray. Su biografía se desparrama, vamos a decir, entre los años 30 y el año 2013, de tal manera que es un tiempo apreciable. Con toda seguridad, él esperaba haber vivido más, tenía muchos proyectos, pero los últimos años de su vida fueron de lucha contra la enfermedad, que finalmente dio lugar al fallecimiento. Joaquín fue un eclesiástico, fue arqueólogo. En la conferencia anterior creo que hubo oportunidad de hablar, no pude asistir por desgracia, de esta faceta de arqueólogo en Jordania y en Palestina. Fue filólogo, fue un buen traductor, fue biblista y fue etnógrafo o antropólogo. A él le gustaba mucho lo de etnógrafo porque decía que él realizaba descripciones, no llegaba a profundizar tanto como él hubiera deseado, entre otras cosas por falta de tiempo. Como dice ahí, es una figura tan importante en la cultura de Cantabria que llena realmente todo el siglo XX y la primera década del siglo XXI. Eso es muy significativo. No hay más que ver el material de hemeroteca para hacerse una idea de la presencia que tuvo en la vida cotidiana de Cantabria durante este tiempo. Pero muchos naturales de la región no sabían que esa presencia también era muy habitual lejos de Cantabria. Fue una persona modesta, lo cual quiere decir que era un sabio y un gran intelectual. Nunca presumió absolutamente de nada, sino justamente lo contrario. A veces daba la impresión de que pedía perdón para opinar de un tema determinado. Todas estas razones abonan la idea de que hablemos hoy de Joaquín. Por ofrecer unas pinceladas, él pertenecía a una familia conocida de la ciudad. En la imagen vemos a mano izquierda a su padre y a mano derecha a su abuelo. Y a su abuelo por la parte paterna. Digamos que ese hecho le marcó considerablemente. Es decir, él tuvo una buena socialización infantil, tuvo una buena educación, excelente educación. Es lo que en antropología llamamos el hábitus, todo eso que se va interiorizando en nuestra infancia sin que pase por el ojo de la conciencia y que nos hace comportarnos de una manera determinada, con lo que ha quedado grabado en nuestro cerebro desde la infancia. Es decir, hay automatismos en nosotros que proceden de
los primeros años de la vida, que es cuando realmente las experiencias quedan marcadas para toda nuestra vida. Por la parte materna era de origen inmediato, vamos a decir que vasco. Él hablaba muchas veces de la familia vasca. Concretamente mencionaba mucho a Carmelo Echegaray, y a su hermano Bonifacio también lo mencionaba, porque eran parientes muy cercanos de él. Y lo que son las cosas, estos dos hermanos fueron dos intelectuales vascos. Uno, el pequeño Bonifacio, murió en los años 50 del siglo XX, por lo tanto relativamente cercano a nosotros, y digamos que había en ellos un componente nacionalista moderado, que procedía de su excelente conocimiento de la lengua vasca. Son los grandes cultivadores de la lengua vasca de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, y demás cosas. Alguna vez me he acercado a la figura de Bonifacio Echegaray, que a mí particularmente me interesa mucho, y he visto que su cursus honorum fue sumamente brillante. Llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo, después de un íter relativamente brillante como juez, y he entretenido mi tiempo leyendo algunas de las sentencias en las que ejerció como ponente, y desde luego en el derecho privado era un excelente conocedor. Esto nos da la idea de lo poliédricas que son las personas, es decir, conocido como escritor del foralismo vasco y desconocido quizá como magistrado del Tribunal Supremo. Murió en 1956, pues hasta poco antes de su fallecimiento. Y por parte paterna, iba a añadir que esta familia vasca procedía de Zumaya, y en realidad era una familia vasco-francesa en origen. El padre, Joaquín González Doménech, continuó con la tradición familiar, muy ligada a las actividades de lo que podemos llamar la burguesía mercantil, sobre todo en materia de seguros marítimos, de reaseguros también, que generaban corretajes a veces apreciables, especialmente los reaseguros, como es natural, en los cuales se repartía el riesgo, y la compañía que aseguraba a la aseguradora, pues digamos que procuraba beneficios. Además, por la parte paterna, al menos, esa proyección de empresarios activos, y digamos que muy reconocidos como tal. Le procuró también el desempeño de vicecónsul de la Argentina, que estaba muy unido a esas actividades de la burguesía mercantil que eran compartidas, digamos, por la parte paterna y por la parte materna de Joaquín. Esto significa que, en principio, Joaquín González Echegaray no estaba predestinado a la carrera eclesiástica, ni mucho menos, probablemente. Aunque digamos que era una familia creyente, profundamente creyente, pues sus muchas actividades se desperdigaban más bien en el ámbito de la economía. Pero fíjense la importancia que tiene la educación en los primeros años de la vida, y me he fijado mucho siempre en ello. Joaquín hablaba muy bien lenguas modernas, se manejaba muy bien en lengua francesa, en lengua inglesa, en lengua italiana, y bueno, podía seguir la conversación en lengua alemana, podía seguirla y podía intervenir de vez en cuando. Pero quizá llama más la atención el buen dominio que tenía de las lenguas clásicas. Latín, él decía que de griego no, pero yo veía que traducía
y que lo hacía apreciablemente, aunque tuviera de vez en cuando alguna duda. Bueno, él estudia primero en el Seminario Menor de Cóbreces y después pasa al de Monte Corbán y finalmente es elegido, y ese es un momento importante de su vida, esta persona modesta realmente, extraordinariamente modesta desde todos los puntos de vista, como alumno muy inteligente, como alumno muy destacado. Era difícil encontrar un par como él en el seminario de Monte Corbán con todo ese bagaje. Es elegido para completar sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Corría el año 1950, tenía 20 años y allí permanece hasta 1954, que es el año de cuando recibe las órdenes presbiteriales, y es, por lo tanto, un momento de su vida. Él estaba ya muy orientado hacia la arqueología. De hecho, aprovecha para obtener la licenciatura en la Universidad de Barcelona y luego además continúa su bagaje en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y después en la École Biblique de Jerusalén. Por lo tanto iba atesorando capital. Como he dicho, que iba a tratar desde un punto de vista antropológico también el asunto, probablemente hay gente en Santander que desconoce que tenía sus aficiones. La de joven, entre otras la de montañero, le gustaba mucho la montaña. Por desgracia, no tuvo demasiado tiempo, pero sí conocía algunos de los picos más sobresalientes de Cantabria y había caminado mucho por las montañas, no como senderista, sino también como montañero. Le gustaba mucho la montaña. Bueno, creo que no. Digamos que entonces en esa tesitura de los 24 años es cuando ya se decanta su vocación arqueológica. Como se ha explicado todo esto, yo solo lo voy a tratar superficialmente. Quizá también teniendo en cuenta que él en materia arqueológica es un poco el rostro de Jano, es bifrontal. Por un lado trata la arqueología palestina, pero también aquí en Cantabria está desarrollando la arqueología. Avanzó extraordinariamente con él, es decir, que pasó de una situación de escaso desarrollo, de muy escaso desarrollo, aunque muy significativo, y voy a decir luego por qué, a tener una gran importancia. Particularmente me gusta mucho esa fotografía en la cual se ve al grupo que participó en la excavación, creo que es del Julio, desde mi punto de vista, por la edad de Joaquín. No tenemos puntero, me parece, pero tenéis a Joaquín a mano izquierda, es el segundo todavía muy joven. La que está a su lado es nada más y nada menos Carle Leroy-Gourhan, la mujer de Leroy-Gourhan, el famoso arqueólogo francés, y ella famosa arqueóloga francés. Y ahí hay gente conocida, en algún caso puedo pensar que es Martínez Santolaya, el que está de pie al lado de Joaquín, detrás de Arlet. Y reconozco también a García Lorenzo, el ingeniero, que es el que está haciendo un croquis o algo por el estilo, con la mirada atenta de los demás. Estamos muy a principios de los años 50, como pueden imaginar. Ahí aparecen dos frailes que parecen franciscanos quizá, que debieron ser compañeros de viaje en los primeros años de la excavación, porque aparecen en otras fotografías, pero cuyos nombres desconozco, y hay algunos otros que conozco, pero vagamente. Bueno, entonces son los años esos de
de los 20 y pocos a los 30, 30 y tantos, en los que participa en excavaciones importantes en el Pendo, en el Jullo, en Cueva Morín, en el Rascaño más tarde, pero también participa en excavaciones que trascienden la prehistoria, y esto va a ser una constante en él, en Santo Toribio de Liébana, en el Oppidum cántabro de Montecildá, en Palencia, en Olleros de Pisuerga, en la Catedral de Ávila, en la Catedral de Santander, en muchos lugares. En el breve texto de una diapositiva no se puede añadir demasiado, pero se van haciendo una idea de lo que representaron para él esos años de la tercera década de la vida, que van de los 20 y pocos a los 30, 30 y tantos años. Ahí lo vemos en las primeras excavaciones. En la fotografía de la izquierda, el que está al lado, fue una persona que le ayudó mucho a él en los comienzos. Es el arqueólogo belga Janssens, el jesuita belga, era también jesuita, y ese le orientó mucho, lo había conocido en Roma, y digamos que fue una figura determinante. Y en la fotografía de la derecha, probablemente también es del Julio, pero no tengo la seguridad. No tengo la seguridad. Aparece con gente conocida. El más conocido de todos es el que está a su derecha, Freeman, el famoso antropólogo norteamericano. Y luego a mano izquierda, en el extremo izquierda, está alguien del que no me acuerdo de su nombre ahora mismo, pero que todavía en la actualidad está en activo, porque es el director del Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Madrid. Bueno, pues entonces digamos que vive mucho la vida en estos primeros años, confraterniza, dialoga, interacciona, va conociendo a gente con su bagaje, siendo un auténtico experto en muchas cosas, se siente apreciado por compañeros y por compañeras, y está lanzado, digamos, en el ámbito de la arqueología. Y luego ya, cuando llegamos a 1960, tiene 30 años, de esto les han hablado ya en la sesión anterior, únicamente una pincelada para decir que, bueno, tuvo importancia la excavación de Mogaret Dalal en Jordania, pero tuvo quizá más importancia la del Hiam, sin duda ninguna, en Palestina. Las dos, una conectada con la otra, son relevantes. En esa fotografía, salvo a Joaquín, que es el que está de pie en el extremo derecha de la fotografía, solo conozco al que está a su lado, que es Emilio Olavarri, el que fue canónigo de la Catedral de Oviedo, quizá más conocido tanto más como arqueólogo. De los demás creo que no conozco a los que aparecen en la fotografía. Bueno, ahí lo vemos, probablemente en el Hiam, siendo muy joven, hacia el año 60, en una imagen desconocida, probablemente para muchos de ustedes, con una barba incipiente que solía tener en algunas excavaciones y que desaparecía inmediatamente después de la excavación, siempre extremadamente delgado y siempre interesado por todo lo que veía. Se me ha ocurrido traer también una imagen de la escritura de Joaquín. Muchos no habrán visto cómo escribía Joaquín. Desde luego, desde que yo lo conocí, hace ahora 40 años, siempre con bolígrafo azul, un bolígrafo azul normal y corriente, y casi todo yo creo que lo escribía a mano y posteriormente lo trasladaba a la máquina de escribir. Escribía con pericia, tenía mucha habilidad, y es la escritura típica de repensar, tachar, cambiar la palabra,
etcétera, etcétera. La letra, a pesar de que escribía deprisa, era legible. Bueno, voy a pensar ahora en Joaquín González Echegaray y la antropología. Realmente, Joaquín, desde que se me permita la licencia, Joaquín desde el comienzo muestra unas habilidades que también son sociales. Son sociales y sabe ir conectando con mucha gente al mismo tiempo. Digamos que eso le permite una proyección que va increciendo sin parar. Él al principio, ahí lo vemos, no puedo calcular. Yo creo que esa foto está tomada en 1950, 1949-1950. Imagino que ha recibido las órdenes diaconales, que todavía le queda recorrido, y ahí está al lado, a su derecha, del padre Carballo, que fue un reconocidísimo arqueólogo salesiano. Lo que sucede es que en un momento determinado de su vida y debido a la actividad tan intensa que tenía, pasó al clero diocesano. Entonces es posible que los que le conocieron, si hay aquí alguien, lo podrá recordar como un sacerdote del clero diocesano. El padre Carballo era salesiano en origen, era gallego y llega aquí a Santander y conoce la técnica de la arqueología y es, digamos, el inicio del despegue. La continuación es Joaquín González Echegaray. Entonces, Joaquín conecta con él y también con alguien que le apreció, claro. Él vivía en la calle Gómez Oreña y pertenecía a la parroquia de Santa Lucía, con alguien que le conocía desde la infancia, creo yo, y que le apreciaba entrañablemente. Quien veis a la derecha no tardó mucho en fallecer, es Sixto de Córdoba. Os sonará Sixto de Córdoba, permitidme que os tutee. Sixto de Córdoba y Oña. Entonces, digamos que desde el principio sabe apoyarse en personas que le pueden ayudar, que le pueden orientar en sus intereses. Ya he dicho que en Roma y en Jerusalén va adquiriendo contactos con otras personalidades, con Paul Janssens, el jesuita y arqueólogo belga. Entra en contacto con los grandes de la arqueología, que también estaban basculados relativamente hacia la antropología, todos ellos, tanto Freeman como Weidener, como el matrimonio Leroy-Gourhan, como Klein, etcétera, etcétera. Y también se acerca a los investigadores españoles de referencia de la época, es decir, él va tejiendo una red desde el principio de una intensidad sorprendente, es decir, cómo una persona en aquella época en la cual solo se utilizaba el teléfono y poco más, y el género epistolar, que eso sí lo cultivaba, escribía cartas, y eso lo hizo casi hasta última hora, especialmente en Navidad, etcétera. Conectó pues con los arqueólogos de referencia españoles, Emilio Lavarría, al que veíamos anteriormente, Juan María Pellaniz, que era profesor de la Universidad de Deusto, Ignacio Barandiarán, que durante un tiempo fue profesor de la Universidad de Cantabria, y va convergiendo incluso con los investigadores más jóvenes, con González Morales, con Alfonso Moure, con Federico Bernaldo de Quirós, con ese grupo de jóvenes. Son más jóvenes que él, pero son los que vienen detrás. Han pasado por universidades en las cuales han aprendido técnicas nuevas, tienen ansias de promoción, como es natural, quieren realizar una carrera universitaria brillante y están deseosos de hacer cualquier sacrificio. Bueno, hay otro aspecto muy importante de Joaquín González Echegaray, y es que realiza una labor de intermediación en la región con los antropólogos extranjeros que llegan a España.
Claro, en Estados Unidos se miraba a los países mediterráneos europeos como países que vivían, por decirlo livianamente, un grado por detrás del resto de los países europeos, y se podía encontrar allí una sociedad muy tradicional todavía, en la que era posible ver todavía transacciones en especie en el mundo rural, etcétera, etcétera, y eso representaba un gran atractivo. Y llegaron varios, pero uno de los primeros que llega fue Bill Christian, siempre Bill Christian Jr. en la firma, que vive todavía, nos visita con alguna frecuencia, y que era hijo de un importante sociólogo norteamericano, que era el auténtico Bill Christian. Entonces, este hombre tiene interés en estudiar la religiosidad popular. Él era de una familia protestante conocida, y claro, el descubrimiento del mundo católico, del recóndito mundo rural católico, para él representa algo extraordinario. Y entonces, allá por el año 60 y tantos, llega al valle del Nansa. Vive inicialmente en Obeso, después en otros pueblos del valle del Nansa, y bueno, pues lo que sucede en el medio rural, cae de pie porque es un tipo simpático y es conocido enseguida como Bill el americano. Tiene amigos que le ayudan, es gente rural. Ahí en esa fotografía aparecen dos de los que más le ayudaron, que eran pastores en aquellas brañas, etc. Y yo tuve la oportunidad, además por consejo de Joaquín, de realizar, al poco de llegar a Cantabria, una edición de una obra de Bill Christian, pero muy ampliada, muy ensanchada, que era Trovas y Comparsas. Las trovas y comparsas del Valle del Nansa son de un gran interés. Son versos octosílabos que tienen rima alternante y que los construyen los locales con una facilidad que sorprende, y son jocosas, se ríen de asuntos de la vida local con mucha frecuencia, de lo que le sucedía a fulano, de lo que le sucedía a mengana, etcétera, etcétera, con un gracejo que, ya digo, es increíble, y eso le llamó mucho la atención. Entonces, digamos que ahí cumple con un papel importante, y no solo con Christian, por ejemplo. Digamos que el orientador de este antropólogo protestante era un presbítero católico, que era Joaquín, el gran orientador. De hecho, llegó a saber mucho del catolicismo cristiano. Y también hace de la intermediación con Susan Tax, la investigadora norteamericana que trabajó en el mundo de los pasiegos, por consejo de Joaquín González Echegaray, precisamente. Y lo que son las cosas, era la mujer de Freeman, pero era la mujer de Freeman que conoció a Freeman en España. Esto es lo que a menudo se desconoce. Y bueno, pues vivieron un matrimonio que duró una vida. Susan Tax, que yo sepa, vive todavía. Freeman murió muy poco antes que Joaquín, y la verdad es que esa labor fue increíble. Ver el libro de Susan Tax, publicado por la Universidad de Chicago, todavía está en el repertorio de libros, se vende, de la Universidad de Chicago, y el de Bill Christian, de la religiosidad popular, en la de Princeton, todavía está en el catálogo. Van varias ediciones de ambos, se venden, porque son referentes en Norteamérica, ¿no? Trabajos muy clásicos realizados en el mundo rural europeo, en Cantabria, concretamente. Bueno, algunas de las fotos de Bill Christian. Es posible que en alguna de ellas, porque le visitaba con mucha frecuencia, no estuviera muy lejos Joaquín González Echegaray, la siega en el Prau, concejo de Tudanca, y algo que le llamó a mano derecha poderosísimamente la atención a Bill Christian, que fue
el rosario anual. Él procedía de un ambiente ya muy laico y, claro, protestante, como acabo de decir, muy distinto, y ver esa religiosidad profunda que todavía se conservaba en todo el Valle del Nansa le llamó poderosamente la atención, la ha dejado marcado para siempre, sin duda ninguna. Ahí tenemos la obra de Susan Tax, en Cantabria más bien conocida como Susana. Todo el mundo habla de Susana y ella se presenta como Susana generalmente. Bien, los pasiegos españoles en tierra de nadie. Esa fue una obra muy importante. Las dos obras que publicaron estos dos antropólogos son muy significativas y ambos le deben mucho a Joaquín González Echegaray. No han tenido empacho en reconocerlo a lo largo de su vida y siempre han dicho que podía ser perfectamente coautor de ambas obras. Bueno, Joaquín González Echegaray tuvo otra faceta importante, a menudo olvidada, y es que fue director y fundador del Museo de Etnografía de Cantabria, allá por el año 1966. Es cuando tiene lugar esa fundación, y realmente no eran fáciles las cosas. Conseguir la fundación de una institución que llegó a ser señera en España, y para ello aprovecha una casona que a él siempre le había traído, que era la de Pedro Velarde, el destacado capitán y héroe de los sucesos del 2 de mayo. La casa realmente es bellísima, no es demasiado grande, entonces como contenedor de museo probablemente es insuficiente, necesitaría una ampliación tal vez costosa, pero alguien tendría que pensar en ello. Lo cierto es que para los años 60 fue un auténtico lujo. Pero yo, fíjense, quiero poner el énfasis en otra cosa. Es en el nombre que le dio al museo. Es la primera institución que yo sepa que es rotulada con el nombre de Cantabria en el año 1966. Yo sé que representó el enfado de mucha gente. Sé que estuvo a punto de fracasar el asunto. Él se apoyó en alguien al que conocía, que era el presidente de la Diputación de entonces, no lo conocí, que era Pedro Escalante, pero sí lo conozco de referencia, como es natural. Tenía buen contacto con él. Joaquín todavía era joven, tenía 36 años, y logró la fundación de ese museo. La verdad es que no solo estuvo a punto de fracasar la empresa, sino que yo sepa, estuvo a punto de ser cesado como presidente de la Diputación por colaborador, el que era entonces presidente, Pedro Escalante. Por lo tanto, este es un hito, es decir, es el comienzo de un tiempo nuevo en el que Cantabria va a ser el nombre de esta región. Antes tendríamos que pensar en instituciones históricas en las cuales de vez en cuando, muy esporádicamente, florece el nombre de Cantabria, pero es en 1966, a propósito de ese museo, y hasta hoy se ha conservado. Él es también el autor del primer opúsculo sobre ese museo. Bueno, traigo a colación esta imagen de una revista del año 1995 porque prueba la generosidad de Joaquín, siendo él el mejor conocedor de ese museo. La revista Anales del Museo Nacional de Antropología realiza un número extraordinario dedicado a museos señeros del panorama nacional, y uno de los elegidos es este. Y me encarga que haga yo el trabajo, cuando el gran conocedor era él por descontado, y lo hice con su ayuda, orientándome, etc. No quiso
que figurara su nombre, pero es un ejemplo de la generosidad y del desprendimiento que le guió a lo largo de toda la vida. En materia antropológica todavía tuvo más detalles. Uno de ellos fue, pues, en una España que todavía en la época es una España, pues, un poco triste, un poco limitada de medios, etcétera, crear un seminario estilo universitario, no lo había en muchas universidades entonces, y fue el llamado seminario Hoyo Sainz, en recuerdo del egregio naturalista madrileño, pero de origen cántabro, hijo de cántabros. Fue muy conocido como naturalista, pero también tuvo una parte antropológica muy brillante. Era el padre de Nieves de Hoyos, que quizá le suene un poco más, porque estuvo muy ligada a Cantabria. Por ahí pasaron por ese seminario Susan Tax, Bill Christian y otros muchos. Y hizo otra cosa sorprendente, y es que desde finales de los años 60 funda lo que se llamaron las publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore Hoyo Sainz. Muchos han olvidado ya la fisonomía de esta revista. Se publicaron 17 volúmenes, que son espléndidos. Por desgracia, la colección cesó en el año 2003. Los vientos que soplaban no permitieron la continuidad de esta revista, ni la de los anales de agricultura que dirigía Pedro Casado, ni la de colección Juan de la Cosa que dirigía Casado, y alguna más. Los vientos de ese momento se llevaron estas publicaciones, que yo creo que eran timbre de honor para la región, sinceramente lo digo. Bueno, tuve la fortuna de ser el director durante unos años de esa revista. Primero había sido Modesto Sanemeterio, y antes que Modesto Sanemeterio, Joaquín González Echegaray durante años. Bueno, la obra ahí está, como es natural. En estos momentos está digitalizada. El Centro de Estudios Montañeses en los últimos años ha hecho una labor muy importante. Se puede consultar toda la colección en Internet, y eso ya es muy, muy importante. La gran obra quizá de Joaquín, una obra de síntesis, es etnográfica porque es descriptiva, pero es extraordinaria, ciertamente extraordinaria. Es la que tienen en la imagen, el Manual de Etnografía Cántabra. Él blasonaba con el nombre de Cantabria todo lo que estaba a su alcance. En realidad, por la parte materna eran de origen vasco, como he dicho antes, y por la parte paterna, pues una parte importante de la familia era de origen leonés, concretamente. Pero, sin embargo, el sentido identitario de ser cántabro estaba muy prendido en él. Tenía una importancia extraordinaria. Colaboró con él Alberto Díaz Gómez, que es el autor de toda la parte gráfica, y le prestó ayuda en todo lo que pudo. Formaba parte del personal del Museo Etnográfico de Cantabria en Muriedas, y la verdad es que es recomendable siempre que se quiera encontrar algún detalle que permita tirar del hilo. Joaquín escribía con una muy escasa subordinación, escribía con... Se me ha olvidado comentar esto, me estoy acordando de que podía haberlo dicho primero. Eran frases breves, siempre sujeto, verbo, predicado, muy legible todo lo que escribe. Desde luego, una bendición del cielo para un traductor, no tiene ninguna duda. Y digamos que esa obra es la base de toda la investigación posterior en Cantabria. Yo, como académico, y desde la cátedra que ocupo, he utilizado mucho siempre esta obra.
Si tuviera que poner un ejemplo en antropología de un trabajo magno, extraordinario, de Joaquín González Echegaray, pondría como ejemplo ese trabajo que cito ahí, algunas prácticas paganas conservadas en el folclore de Cantabria. Es un trabajo extraordinario, es ímprobo, es un trabajo denodado. Y para ello utilizó la obra de San Martín de Braga, que es una obra muy socorrida, pero que hay que traducir, para hallar la pervivencia de las mascaradas romanas y para demostrar que las mascaradas que se conservaban en Cantabria estaban perfectamente descritas en la obra de San Martín de Braga. Y claro, para ello se remontó al antecedente de San Martín de Braga, que es San Paciano, y descendió por debajo de San Martín de Braga para explorar lo que decía San Isidoro de Sevilla. Y ahí tenemos ya un trabajo magnífico. Encontró mucha información en la obra del sabio historiador agustino, del padre Flórez, ¿no? El padre Flórez recurrimos periódicamente para saber muchas cosas, que por cierto era de origen cántabro, aunque nacido en Castilla, de origen cántabro inmediato. Y la verdad es que era de una erudición que sorprende. Bueno, más escritura, no sé si se ve algo, pero bueno, se hace uno la idea. Fue un experto museólogo, ya lo he dicho a propósito del Museo de Etnografía de Cantabria. Desde luego lo organizó todos los fondos, los clasificó, etcétera, y en buena medida la organización actual es heredera directa, prácticamente la misma en muchos aspectos de la que realizó él. Yo conocí a Joaquín González Echegaray en los años 80. La primera vez que hablé con él fue a propósito de esa obra que tenemos en la imagen. Se había promulgado algo antes la Constitución de 1978, había nacido el Estado de las Autonomías, muy distinto del Estado anterior. Y claro, digamos que había de alguna manera que comunicar a los españoles que las nuevas regiones que iban a tener su consistencia jurídica por medio de los estatutos de autonomía correspondientes de los años 80 tenían una personalidad colectiva y una identidad que debía mostrarse como indiscutible, es decir, para que la opinión pública pudiera comprender bien lo que significaba cada región. Y para ello, un gobierno de los años 80, creo que fue el primer gobierno socialista, encargó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas una obra, que era una obra muy importante, que se titula así, Etnología de las Comunidades Autónomas, donde cada autor escribía acerca de una región. Yo, cuando aquello era ya profesor de la Universidad de Oviedo, alguien me consideró una referencia y me encargaron, conocía bien Asturias, me encargaron que realizara la parte de Asturias. Joaquín realizaba la de Cantabria y fue la primera vez que conversamos en la reunión previa. En aquella reunión intervino Caro Baroja, que era un poco el que llevaba la organización de todo esto, el tema de la identidad regional. Nos fijó unas pautas y la verdad es que le ayudó mucho Joaquín en aquella reunión, porque digamos que conocía bien las regiones españolas y aunque tenía alguna duda sobre alguna de las del sur en algún aspecto, pues estaba en condiciones de fijar cuáles eran los criterios que se debían de tratar a propósito de cada una de las autonomías. Bueno, voy a añadir y voy a terminar. Yo no quiero agradecerles la paciencia que tienen y por lo tanto no pretendo excederme, pero voy a añadir algo más. Y es que todas las obras de Joaquín González Echegaray están recorridas por la antropología. Y el mejor ejemplo es un libro del cual se han hecho 5 ediciones.
los cántabros. Eh, eh, mm, eh, Creo que la edición príncipe es la de Guadarrama, si no recuerdo mal, y luego ya van todas las de estudio. Pero los orígenes del cristianismo en Cantabria, Cantabria en la Baja Edad Media, Cantabria a través de su historia, tiene un componente antropológico muy fuerte, porque siempre recurre a hablar de símbolos, identidades, de culturas, instituciones, de creencias, lo típico de la antropología. Entonces yo diría algo que es fundamental. Joaquín González Echegaray contribuyó a los aspectos antropológicos que son más determinantes para entender la personalidad colectiva regional de Cantabria. Desde luego, Cantabria en la prehistoria y en la historia, la beta histórica de la obra de Joaquín González Echegaray. La identidad colectiva de los cántabros, no la encontraremos mejor tratada en ningún autor. La recuperación del nombre de la región. Indagó en la historia no solo porque blasonara el nombre del Museo Etnográfico con el nombre de Cantabria, sino por lo mucho que investigó en la llamada Cantabria histórica. Los símbolos regionales. Nadie trató tan bien como él lo que hoy consideramos símbolos regionales. La identificación de las instituciones tradicionales, los orígenes de la cultura regional y la comarcalización histórica de Cantabria. Todavía no tiene Cantabria una auténtica ley de comarcas, es imprescindible, y desde luego con los mimbres de que se disponen actualmente es posible realizar una comarcalización jurídicamente entendida. Él, desde luego, en lo referente a comarcas como Campó, Liébana, Trasmiera y Pas, nos proporciona una información muy abundante. Bueno, el itinerario profesional, esta es la imagen con la cual le recordamos, yo creo que en los últimos años de su vida antes de la enfermedad, vicedirector del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, luego de Cantabria, director fundador del Museo Etnográfico, director fundador del Centro de Investigación y Museo Nacional Altamira, que se olvida muy a menudo, presidente del Centro de Estudios Montañeses, al cual él amaba con entusiasmo, secretario general de la Institución Cultural de Cantabria y, bueno, y muchísimas más cosas que habría que resumir. Permítanme solo los 4 o 5 minutos que faltan para que les diga que hay otra faceta de Joaquín que es muy importante y es la de eclesiástico. Él, con la misma modestia de siempre, decía: no soy el más pío del mundo, pero bueno, hacemos lo que podemos, no está mal. Y efectivamente, yo creo que era modélica su personalidad. Ya hemos dicho que fue presbítero en el año 1954, canónigo de la Catedral de Santander, deán de la Catedral de Santander, quiere decir esto que fue presidente del Cabildo Catedralicio, profesor del Seminario de Monte Corbán, profesor del Seminario de Oviedo. La parte de teología la daba en Oviedo y la parte de filosofía y de historia la impartía en Corbán. Él nunca dejó de ser un eclesiástico. Me gustan mucho estas dos fotografías donde lo vemos con traje talar. No era fácil ver a Joaquín con traje talar, salvo en una ceremonia, y en la foto de la izquierda lo veis en el extremo de la derecha. Se coloca con mucha frecuencia o en el extremo derecha o en el extremo izquierda en las fotografías, por lo tanto se le localiza fácilmente. Todavía un Joaquín muy joven en la foto de la izquierda con traje talar, y en la foto de la derecha está en la tercera. Es que no sé si se puede ver más o menos, ¿no? Se le puede ver ahí. Nunca abominó de su condición de eclesiástico, al contrario. Lo que sucede es que con la modestia característica no hablaba mucho
de ello. Hay algo que quiero resaltar, y es que, sin embargo, y yo sé que, bueno, como en cualquier organización, como en cualquier institución, no tuvo a veces la ayuda que hubiera necesitado en este ámbito. Para la Iglesia fue de un rendimiento realmente extraordinario. A pocos eclesiásticos podremos conocer que generaran tantos réditos como los que generó para la Iglesia, y no le ha sido suficientemente reconocido Joaquín González Echegaray. Esos libros que vemos en la imagen, El creciente fértil y la Biblia, Los hechos de los apóstoles y el mundo romano, Pisando tus umbrales, Jerusalén, Historia antigua de la ciudad, etc., él siempre decían que se debían al compromiso que tenía establecido con la institución y que estaba marcado en él a fuego. Y eso lo llevó hasta el final de su vida. Es decir, aparte de toda la labor que realizaba, en el ámbito de la investigación tenía que encontrar tiempo para este otro compromiso. O 3 ejemplos más: los Herodes, una dinastía real de los tiempos de Jesús; arqueología y evangelios, Jesús en Galilea, aproximación a la arqueología. Esa conjunción de la arqueología, de la antropología, de la historia, de la filología, etcétera, con el mundo de la Biblia, el mundo del Antiguo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, etcétera, fue una permanente a lo largo de su vida. Y acabo con una imagen. Yo estaba, como es natural, presente en ese acto. De ello les hablará la semana que viene el profesor Ramírez Sádava, al que vemos en la mano derecha de la fotografía, que fue el padrino de la ceremonia. Joaquín se encontraba en los estertores de la vida, hasta el extremo de que se dudaba si podría asistir a la ceremonia. Él mismo tenía dudas porque estaba viviendo el final de la vida. Tuvo mucha dificultad para firmar al final porque cognitivamente había perdido un poco el control de la firma. Y ahí lo vemos enjuto, lo vemos casi sin fuerzas, pero sin embargo con un aplomo intelectual, sabiendo que era uno de los últimos días de su vida, viviendo aquel acontecimiento y todavía teniendo conciencia en un salón en el cual no cabía la gente, y tiene un aforo de alrededor de 600 personas, que no está mal, viviendo íntegramente ese momento. Bueno, falleció en los días siguientes, y acabo a las 8:31. También es verdad que he empezado 2 o 3 después de la hora, y por lo tanto comprometido con el tiempo. Me habría gustado hablar mucho de este amigo, querido amigo, primero que nada, pero desde luego de un intelectual para mí admirable, y tampoco lo voy a ocultar, envidiable. Es decir, me daba envidia en muchos aspectos. El dominio, sobre todo, de las lenguas extranjeras modernas, es decir, podía hablar a un altísimo nivel. En nuestras conversaciones hablábamos con mucha frecuencia de Gadamer, por ejemplo. Hablábamos de Husserl, de la filosofía alemana sobre todo, y cuando en el Instituto de Investigaciones Internacionales, creo que es el nombre, había algún extranjero delante, etcétera, él podía añadir la explicación en cualquiera de las lenguas extranjeras. Le gustaba mucho hablar, por ejemplo, de Heidegger, y de otros intelectuales.
traición a Husserl, de temas de estos que para la mayor parte de los mortales pasan completamente desapercibidos y están en otro mundo. Por lo tanto, no solo fue una persona admirable para mí, sino también envidiable. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Gómez Pellón por esta preciosa conferencia que creo que nos ha encantado a todos y además se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Podríamos haber estado no otra hora más porque nos echan de aquí, pero tranquilamente podríamos haber estado otra hora más escuchándole. Bueno, como nos queda un ratito todavía de disponibilidad del salón, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo, pues este es el momento. Por ahí. Elisa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, porque una con cierta edad ha conocido a bastante de esa gente. Conocido solamente, ¿eh? No alternó con ellos demasiado. He conocido al padre Carballo, muy mayor, diciendo misa en los capuchinos todas las mañanas. Yo vivía en Juan de la Cosa entonces. A Joaquín le he conocido en los picos de Europa, no excavando, buscando una flor que le habían dicho y que había encontrado alguien en la mochila. No existía la tal flor. O sea, para mí ha sido un recordar y recordar y recordar, y le estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Elisa. Efectivamente, yo creo que es una de las personas que más conoce de todo lo que acabo de señalar. Además, digamos que hubo una relación intensa entre Joaquín y Elisa. Hablaban mucho en una época, por lo menos, allá por los años 60, 70. Eso es la época. Y perfectamente podría haber dicho lo que he dicho aquí esta noche. Yo, claro, estoy muy agradecido a muchas personas con las cuales he hablado a lo largo de los años y he ido aprendiendo muchas cosas con ellas. Recuerdo también con Elisa alguna conversación precisamente con motivo del homenaje que se le rindió a María del Carmen González Echegaray, etcétera. He gozado siempre de buena memoria, por lo tanto he podido guardar en la memoria las conversaciones. Es decir, la primera que tuve con Joaquín en los años 80, pues la recuerdo perfectamente. Recuerdo lo que hablamos y lo que dijimos, etcétera. Y a propósito de esta conferencia, quiero darle las gracias a la institución a la que me debo y a la que pertenezco, que es la Universidad de Cantabria, por el cuidado y el mimo con el que guarda el fondo Joaquín González Echegaray, tal y como fue entregado, completamente digitalizado. Es un fondo puesto a disposición de los investigadores y que tiene un gran interés. Es decir, que ese fondo esconde páginas de la historia de Cantabria, por lo menos del siglo XX, pero a través de lo que escribió nos remontamos mucho en el tiempo hasta la prehistoria. Por lo tanto, estoy agradecido. A propósito de esta conferencia, he recurrido a ese fondo y la verdad que en su momento donó la familia, y eso es muy meritorio. Eso es algo extraordinario. No es tan frecuente. Había fotografías, había cartas, había borradores, etcétera. Y le estoy muy agradecido. Y eso que no he dispuesto del tiempo que yo hubiera querido. La vida académica es dura y un día como el de hoy empieza muy pronto, se imparten muchas clases, se habla de muchas cosas. Aquí hay gente que ha estado en las clases de la mañana y en las clases de la tarde, pero en fin, como tengo memoria, puedo utilizarla con cierta comodidad.
Sí, gracias por la conferencia. La figura es de un eclesiástico y de un hombre de ciencia. Y mi pregunta es, ¿reflexionó, me imagino que sí, pero con usted públicamente en alguna de sus publicaciones, entre ciencia y fe? Yo he pensado esto mismo en muchas ocasiones. Él, digamos, que cuando realizaba la tarea científica se separaba de todo y además era crítico con aspectos que podemos considerar religiosos, lo cual refrenó bastante su carrera de eclesiástico, sinceramente. Entonces, digamos que esa labor la hacía bien. Y cuando publica estos libros que son de gran interés, tanto para la religión, para la ciencia, no sé si se llega a fundir todo eso. Es decir, está la parte religiosa y la parte de la ciencia. Como intelectual que era, algo hablamos de esto, pero tampoco demasiado. Él vivió a lo largo de su vida también una lucha importante, claro, no cabe duda. Fue de una valentía extrema. En consecuencia, no puedo responder exactamente a esa pregunta porque no sabría decirlo. Es interesante, claro, saberlo. Solo es para recordar que muchos supongo que lo conocéis, otra faceta pequeña, pero que es el último libro que hace de novelista que no se ha dicho, ¿no? Que es una novela ambientada en el Mediterráneo cristiano, o sea, que quiso como hacer esa novela de ambiente romano cristiano, ¿no? Que, bueno, la conoceréis bastante de los aquí presentes, ¿no? No sé si la has leído. Sí, la conozco. Sí, digamos que yo sepa es la única parte literaria de su biografía. No le costaba escribir, escribía con facilidad y yo creo que la atraía mucho la novela histórica en general, con toda seguridad. Aunque leía y había leído obras de la literatura moderna del siglo XX, incluso español, etcétera. Conocía autores, etcétera, sí, sabía de literatura. Pero no, el cultivo de la literatura en él es mínimo. Bueno, quiero darte las gracias por la magnífica conferencia que nos has dado. Y precisamente ha salido el nombre de Luis de Hoyos, que yo supongo que no tendría ningún contacto en vida de Luis de Hoyos porque falleció cuando él era muy joven, si no recuerdo mal, ya tiene 21 o 22 años. Pero, ¿sabes si de alguna manera influyó en su, no sé, formación, no directamente de luego, pero puede haber por las lecturas y demás? Sí, gracias. Sí, influyó. Él cita, digamos, a esos primeros antropólogos que son más bien antropólogos físicos especializados que se acercan a una antropología generalista próxima a la actual, es decir, que de vez en cuando hablan de tradiciones, de costumbres, de creencias, etcétera. Y él cita, por ejemplo, a Telesforo de Aranzadi y a Luis de Hoyos. Son los que más cita. Cita algunos de los autores franceses también, que conocía bien. No creo que no podía conocer a Luis de Hoyos. Sin embargo, tuvo mucho trato con Nieves, con su hija, y fue un contacto muy prolongado. Entonces, sí, a nivel de la obra creo que la tenía en su casa, si no recuerdo mal, la obra de Luis de Hoyos. Sí, la conocía muy bien, muy bien. Es que aquí, digo, yo también añado un poco que Luis de Hoyos, en sus últimos años, cuando en verano venía a Santander, asistía a las juntas de trabajo del Centro de Estudios Montañeses y con él venía su hija Nieves. Entonces y ella siguió, de hecho ella fue la primera
La primera mujer que entró en el Centro de Estudios Montañeses fue Nieves de Hoyo. Esa fue la que abrió, la que rompió el fuego. Luego ya enseguida, sí, pronto vinieron María del Carmen, luego Matilde Camus, etcétera, pero Nieves de Hoyos fue la primera que asistía, además, con regularidad, en las épocas que estaba en Santander, a las juntas de trabajo que entonces se celebraban los sábados. Yo no, No, que iba a añadir que es encomiable ese detalle de género en una institución de la época. Es decir, que pues sería muy difícil encontrar una institución que no fuera solo de hombres. Entonces, sí, el detalle de género es significativo. Tuvo mucha relación, esto lo recordará Elisa, con Nieves Trujillano. ¿Trujillano se apellidaba? La que fue directora del Museo de Etnografía de La Rioja, pero María Teresa Sánchez Trujillano, que también es miembro del centro. Claro, no sé si vive todavía. Yo creo que sí. Es posible. Tuvo mucha relación con ella, entonces Elisa, María Teresa, etcétera, pertenecen a esa hornada. Buenas tardes. ¿Queda algún descendiente de esa excelsa familia Echegaray? Aquí hay unos cuantos. Aquí hay descendientes. Era una familia compuesta por cinco hermanos. Por cierto, uno de ellos llegó a ser presidente de la Diputación de Santander hacia el año 1971, que me corrijan los familiares que están aquí. Gracias. Un placer. Está también una hija de María del Carmen, un yerno de María del Carmen. Tampoco conozco, digamos, a los descendientes de esa familia, pero sí. Era una familia, digamos, de intelectuales, con una producción bibliográfica importante, sobre todo, vamos a ver, Carlos fue director, yo creo, de la Hemeroteca Nacional durante bastantes años. Rafael fue el que fue presidente de la Diputación y me falta el dedicado a la historia naval, que era Rafael. Sí. Y luego falta Ana María y María del Carmen. Cinco hermanos. Bueno, yo me alegro mucho de que le hayamos dedicado este recuerdo y que todos los que estamos aquí hayamos atado cabos de lo que fue una vida, de lo que fue una familia, las relaciones familiares. Y lo que dije al principio, y lo repito, es que en la vida de un niño tiene mucha importancia lo que técnicamente se llama el hábitus. Es decir, ese generador que se instala en nuestro cerebro y que nos hace adoptar actitudes educadas que proceden de nuestra infancia, un comportamiento, una forma de comunicarnos, una forma de hablar, y es maravilloso recibir ese hábitus, porque ese generador luego se va desplegando a lo largo de la vida y cuando es muy positivo permite llegar lejos. Él tuvo la fortuna de poder escuchar hablar la lengua de Shakespeare en su infancia, la lengua francesa, aprendió la lengua italiana durante su larga estancia en Italia, que luego se prolongó secuencialmente, etc. Y allí en Roma trabar contacto con eclesiásticos que procedían de otros países. Yo creo que procede de esa época su cierto manejo de la lengua alemana, etc. Claro, las condiciones fueron excelentes. Fueron excelentes, ciertamente.
Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias de nuevo a Eloy Gómez Pellón por esta conferencia preciosa y bueno, yo estaba, antes de decirles el final, todo el tiempo estaba pensando, teníamos que haber hecho un día más para poner simplemente fotos de la vida de Joaquín. En el centro tenemos la costumbre de procurar tener la mayor parte de la mayor cantidad de fotos que podemos de cada miembro, pero no hay ni uno en toda la historia del centro que tengamos tantas fotos como de Joaquín. Joaquín tenemos, se puede decir que la vida entera y verdadera. Y entera y verdadera, de arriba abajo. Sus viajes, sus idas, sus venidas, como fue tanto tiempo presidente y tal. Bueno, pues tenemos muchísimas fotos de Joaquín. Y pensaba, digo, un día tenemos que haber dedicado simplemente a poner la vida de Joaquín en fotos. La secuencia, para ver toda una vida tan rica, tan variada, tan diversa, tan llena, que es la verdad que es algo impresionante. Bueno, simplemente anunciarles o recordarles, mejor dicho, que el próximo martes tendremos la última conferencia de este ciclo, en la cual nos hablará el profesor Ramírez Sádava, y con ella pues concluiremos este ciclo dedicado a Joaquín González de Echegaray en el 10º aniversario de su fallecimiento. Les invito a todos a que acudan y, en fin, y a que volvamos una vez más a acercarnos a esta figura tan poliédrica, como dirían ahora, tan rica y tan digna de recuerdo y tan digna de agradecimiento para todos los cántabros y también para otros muchos que no son cántabros, pero bueno, por lo menos para los cántabros de todas. Muchas gracias.